Muy buenos días, bendiciones mis amados, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Créame que por más que quiero salir de esta serie, no puedo. Hoy voy a hablar de la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Y esto es un poco contradictorio, porque la oración de por sí es el creer que hay alguien supremo que te está escuchando, Dios. Pero ahora la Biblia habla de la oración de fe, como que se puede hablar con Dios sin creer, a lo que podríamos llamar la oración incrédula. Pero ¿qué sentido tiene hablar con alguien si usted no cree que está siendo escuchado o no cree que pueda suceder algo? Hoy quiero poder estar hablando sobre la oración de fe o la oración incrédula, como le quiera llamar. En Santiago capítulo 5, versículo 15, la Biblia dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Es increíble cómo la Biblia usa el término la oración de fe. La oración de fe habla de, cuando me fui a buscar en otras versiones y me impresioné realmente cuando me puse a hacer una búsqueda en diferentes versiones, y hay una versión específicamente que llamó la atención, y es la oración BL, la versión BL95. Y esta versión dice: la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. La oración hecha con fe. Obviamente la palabra está hablando en este versículo sobre los ancianos de la iglesia. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y luego habla de la oración de fe. Qué triste puede ser ocupar un cargo que incluye orar y no creer en eso. Qué triste debe ser un vendedor de una tecnología en la que usted no cree. Qué triste debe ser vender un agua que usted no consume porque no cree en ella. Y esto me lleva a gente que tienen posiciones, que la gente viene a pedirle oración pero que no creen. Imagínese por un instante que la gente venga a pedirle oración por sanidad y usted no crea que Dios pueda sanarle. La oración incrédula puede mantener a alguien atado a la enfermedad, y aún esa persona creer que tiene que resignarse a esa enfermedad porque no es la voluntad de Dios sanarlo. Y el hecho está en que el que oró no tiene la fe suficiente para que el milagro acontezca. Cuando nosotros hablamos de atmósferas de milagro, tenemos que hablar de diferentes fe que entran ahí. La fe del que ora, la fe del que recibe. Cuando Jesús oraba por los enfermos, él siempre tenía fe. Él sabía que había venido y sabía cuál era la voluntad del Padre. Pero a la gente le decía: según tu fe te sea hecho, por tu fe eres sano. El Señor estaba remarcando: lo que vas a recibir, lo vas a recibir por cuanto has creído. Ahora la Biblia dice: la oración de fe sanará al enfermo. Imagínese usted que usted venga a pedirme: pastor, ore por mi sanidad, y yo lo mire y digo: pero mira la condición en la que está, o sea, ¿cómo va a pedir un milagro? Y en mi corazón yo esté divagando, dudando de lo que vaya a ocurrir. No va a ocurrir un milagro. La oración incrédula debilita la manifestación del poder de Dios, frena a Dios. La oración incrédula impide que se manifiesten milagros, y no solo milagros. Estoy hablando de sanidades, prodigios, señales, liberaciones. La oración incrédula en gente con autoridad se vuelve un peligro dentro de la iglesia. Porque aquí este pasaje se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. Cuando hablamos de ancianos, no estamos hablando de personas con una edad avanzada, sino personas que han alcanzado el nivel de ser ancianos dentro de la congregación como una estatura espiritual y una delegación de parte de Dios para ello. Entonces imagine que usted llegue a su pastor y su pastor no crea en que Dios puede sanarle, cuando Isaías dice que por sus llagas eres sanado. Imagínese que usted llegue a alguien y le diga: ora por mi matrimonio, y esa persona no crea que pueda haber restauración. La oración incrédula detiene el poder de Dios, destruye el poder de Dios, pero más que eso, no lo destruye, sino destruye la manifestación del poder de Dios, porque Dios es indestructible. Pero puede causar estrago en la vida de aquella persona que buscando oración no recibe porque no hay fe. Recordemos que el Señor dice en uno de sus pasajes, y es el que más me llena de temor: ¿hallará el Señor fe en la tierra? Usted y yo hemos sido llamados a creer. La oración de fe salvará, sanará, perdonará pecados, levantará al menesteroso, resucitará muertos. La oración de fe levantará al que está cautivo. Así que hoy yo vengo a incitarte: si tú me estás escuchando
y eres líder de una iglesia, empieza a orar con fe. Si tú me estás escuchando y eres de las personas que está orando por una situación X en su casa, empieza a orar con fe. Si tú eres la persona quien ha delegado para cubrir cualquier área de la iglesia, empieza a orar por fe. Si alguien te pide oración, ora con fe. Y si tienes que orar por ti mismo, ora con fe. La oración incrédula no es agradable a Dios, más la oración de fe producirá salvación al que está enfermo. Aprendamos a orar con fe, porque la fe es agradable al Señor. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle. Así que una oración con fe es una oración agradable. Una oración incrédula es una oración desagradable a los ojos de nuestro Señor. No te vayas, suscríbete a nuestro canal, déjame tus comentarios. No te olvides que tenemos una cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana en este su programa Amaneciendo. Bendiciones.